Iglesia, muy buenos días, bendiciones. Qué grato es poder estar en un ambiente donde la presencia de Dios se siente. Alabado sea Dios. Es grato porque si hay tristeza, se va. Y viene la alegría. Si hay desánimo, se va. Y vienen nuevas fuerzas. El que vino débil sale fortalecido. Alabado sea Dios. Por eso debemos de mantener siempre que la presencia de Dios en nuestra vida esté allí activa, esté obrando, esté trayendo lo de Dios a nosotros. Siempre debemos procurar que la presencia de Dios esté fluyendo en el hogar, esté fluyendo en la iglesia, porque eso es lo único que realmente hace que nosotros seamos felices. Es Dios quien hace feliz al hombre. No es el esposo, no es la esposa, no es el padre, no es la madre, no son los bienes, no es el dinero, es Dios el que hace feliz. Y cuando mantenemos una atmósfera propicia para que Dios se mueva, allí vamos a recibir siempre los nutrientes que nuestro espíritu y nuestra alma están necesitando de Dios y ser saciados. Vamos hoy a la enseñanza. Quiero decirle que tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. La palabra de Dios también nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dice la palabra que es imposible que nosotros, los que estamos en Cristo, no nos fatiguemos. Pero también hay promesas de Dios que dice que seremos rejuvenecidos como el águila. Amén. Así que mientras que nuestro cuerpo pasa por A o por B situación y sentimos dolencias, flaquezas, otro tipo de cosas, Dios está obrando. Interiormente nos vamos fortaleciendo, nos vamos llenando más del poder de Dios. Amén. Así que damos gracias a Él porque nos mantiene siempre gorditos en el espíritu y flacos en la carne. Nos mantiene siempre allí alentados, con buen ánimo. Amén. Alabado sea Dios. Yo lo miro a usted alentado. Amén. Aunque esté pasando por dificultades, lo miro alentado, lo miro con buen ánimo. Amén. ¿Cómo me ve usted a mí? Alentado, con buen ánimo. Yo no estoy flacucho en el espíritu. Estoy firme en el Señor, pese a toda circunstancia. Jamás podrán separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Aférrate a Él, porque Él es tu fuerza, Él es tu gloria, Él es tu sustento. Aférrate a Él. Vamos a la palabra. Continuamos con las enseñanzas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Estamos estudiando este capítulo que nos habla de la oración sacerdotal o intercesora de Jesús. Esta es una oración y la única
de las oraciones de Jesús a la que se le ocupa mayor tiempo. Y la han dividido en tres partes: la oración de Jesús por sí mismo, la oración intercesora de Jesús por su obra y la oración de Jesús por todos sus discípulos de todas las edades y lugares. En los primeros versículos del 1 al 5 notamos en primer lugar la necesidad de Cristo. Él tenía hambre de la gloria de Dios. Es decir, él anhelaba más de todo lo que Dios es en su vida. Él quería más de la santidad de Dios, más de la presencia del Padre, más de su amor, de su gozo, de su bondad, de su misericordia, de su poder. En segundo lugar, Jesús manifiesta tener hambre por darle gloria a Dios. Él le dijo: glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El Padre glorificó a su Hijo. Luego Jesús fue capaz de devolverle toda la gloria que el Padre pudo darle. Glorificar a Dios para recordarle es reconocer su grandeza, es reconocer que Él es el Dios único y verdadero, es reconocer que Él es el creador, es reconocer que Él es el hacedor de nuestra vida, reconocer que Te formó en el vientre de tu madre y en algún determinado momento allí en el útero sopló aliento de vida y llegamos a ser un alma viviente. Es reconocer todo lo que Dios es, y en reconocimiento a lo que Él es, entonces le prestamos atención, le escuchamos, creemos en Él, hacemos lo que nos dice su palabra, recibimos a quien Él envió. Entonces, Dios es glorificado cuando le amamos, cuando le adoramos, cuando le alabamos, le honramos, etcétera. Cuando nos rendimos a Él, cuando somos hacedores de su voluntad, obedecemos su palabra, cuando damos testimonios de Cristo, cuando evangelizamos a otro. Una vida de obediencia a Dios es una persona que está dándole gloria a Dios. Vamos a leer los versículos restantes a partir del 7 hasta el 19, porque la tercera parte que vemos en este texto tiene que ver con usted, conmigo. Pues los discípulos de Cristo, ellos recibieron de Dios a través de Cristo. Ellos recibieron del Padre a través de Cristo. Ellos recibieron la palabra del Padre. Ellos recibieron el perdón del Padre por todos los pecados. Ellos recibieron la salvación del Padre. Ellos recibieron la presencia del Padre. Ellos recibieron el Espíritu del Padre. Ellos recibieron la naturaleza del Padre. Y todo eso fue a través de Cristo. La palabra nos da a conocer de principio a fin, desde Génesis al Apocalipsis, que Dios no hace nada por capricho
ni por casualidad. Que todo lo que Él hace responde a un propósito. Todo lo que Él hace tiene una razón de ser. Todo lo que hace es con un fin, para un qué. Entonces, Dios glorifica a Cristo para que Cristo le glorifique. Cristo recibe de Dios, pero a su vez da de Dios a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que hemos creído en el Señor Jesucristo tal como está escrito. Usted es una de esas personas por las cuales Jesús oró en ese entonces. Tal vez no se encuentre su nombre, mi nombre, el de todos los cristianos, pero el Señor dijo: no oro solo por los que han creído en este tiempo, sino por los que han de creer en ti por medio de la palabra que van a predicar ellos. Ahí estabas tú cuando el Señor estaba orando, se estaba acordando de Juan, de Humberto, de Robinson, de Elena, de cada uno de nosotros. Entonces, los versículos 7 en adelante tienen que ver con nosotros porque nos hablan de los discípulos. Ellos recibieron de Dios, pero también le dieron gloria a Dios. Jesús glorifica al Padre, pero los discípulos siguen el ejemplo de nuestro Salvador y también le dan la gloria al Padre. Vamos a leer versículo 7, leo en la Nueva Versión Internacional, dice: a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Jesús se está refiriendo a los que han creído en Él y le siguen. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Los discípulos o seguidores de Jesús de aquel entonces, al igual que nosotros en este tiempo, hemos conocido de Dios a través de Jesucristo, a través de las Escrituras. Lo que quiere decir que Cristo está glorificando al Padre al revelarle a usted y a mí quién es Dios. Al darnos a conocer la palabra que Él recibió del Padre. Al darnos a conocer el mensaje que Él recibió al Padre. Él aún continúa dándole la gloria al Padre en los discípulos de este tiempo. Sigue diciendo el versículo: eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Tenga en cuenta esa característica que nuestro Señor describe de sus discípulos. Le dice al Padre: ellos han obedecido tu palabra. El versículo sigue diciendo: ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. 10. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. 11.
ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Versículo 12. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la escritura. Versículo 13. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Versículo 14. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pide que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a hacer como una especie de conclusión al mirar las características que nos dice el Salvador de sus discípulos en estos versículos. En el versículo 7 dice una característica: ellos han obedecido tu palabra. También se dice: saben todo lo que saben que todo lo que me has dado viene de ti. Significa que recibieron revelación de Dios. Número 1, ellos obedecieron la palabra que escucharon. Número 2, ellos recibieron revelación de Dios. Dice, y ellos aceptaron la palabra. Número 3, creyeron, se rindieron, se sometieron a Cristo. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El versículo 11 dice: para que sean uno, lo mismo que nosotros. Está dando a comprender que estas personas estaban juntos, unánimes. Ellos eran uno solo. Quiere decir que la cabeza, el gobierno en la iglesia, en la vida de esas personas era Cristo. Estas personas se mantenían creyendo una misma cosa, es decir, tenían una misma fe. Todos vivían conforme a la misma doctrina. No había otra doctrina diferente. La doctrina de ellos era Cristo. Estaban en unidad. El versículo 12 dice: y ninguno se perdió. Lo que quiere decir que eran personas que perseveraban. Eran perseverantes. Dice el versículo 13: para que tengan mi alegría en plenitud. A pesar de que el mundo los odiaba, estas personas permanecieron fieles al Señor y eran gozosos. Dice el versículo 14: no son del mundo, dando a conocer que estas personas, aunque estaban en el mundo, no vivían conforme al mundo, no vivían conforme a la carne. Estaban separados del pecado, separados del mundo y consagrados al Padre. Y luego dice el versículo 18
como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Ellos sirvieron a Cristo. ¿De qué manera sirvieron? Testificando de lo que Cristo hizo en su vida, evangelizando a otras personas. Entonces, podemos ver en estos versículos leídos que los discípulos, al igual que nuestro Salvador, también le dieron gloria al Padre. De hecho, la palabra del Señor nos dice en Isaías 43, versículo 7, el propósito para el cual Dios nos creó. Dice que fuimos hechos en el vientre de nuestra madre y se nos dio la vida para un propósito. Dios no hace nada por capricho y tampoco por accidente. Es posible que la forma en que algunos nacieron no fue la más correcta, pero Dios se valió de los errores para traer a muchos aquí a la vida. Algunos nacieron porque a su madre la violaron. Sin embargo, Dios aprovechó esa situación errónea para traer a vida ese ser que ya en la eternidad en su corazón Él había decidido traerlo a existencia. Nada de lo que es, nada de lo que Dios dijo se ha hecho es una casualidad. Todo responde a un propósito. Cuando Dios hace algo es porque Él quiere lograr algo. Cuando Dios le da gloria a su Hijo es porque anhela que su Hijo le dé gloria al Padre. Cuando Cristo recibe del Padre, lo que recibe del Padre se lo transfiere a sus discípulos y tiene un propósito, que los discípulos, al igual que Él, vivan para la gloria del Padre, porque el propósito para el cual fuimos creados y hemos sido salvados es para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria del Padre. Ese es el propósito. Si Dios te da riquezas, esas riquezas que Él te da es para que tú las uses para darle gloria a Él. Si Dios no te da riquezas, sino que te da lo necesario, con lo que tú tienes, es para que le des gloria a Él. Amén, alabado sea Dios. Si Dios te da un ministerio, es para que a través de ese ministerio tú le des gloria a Él. Bendito sea el Señor. Si Dios te da un esposo, una esposa, hijos, si Dios te da casa, te da cualquiera otra bendición, es para que a través de eso tú le des gloria a Él. Amén, alabado sea Dios. El Señor dijo, lo que tú me diste, yo se los he dado a ellos. ¿Qué recibiste tú de Dios? Número 1, te predicaron el mensaje de salvación. Y por ese mensaje, Dios te dio fe para que creyeras. Creíste y luego asumiste una respuesta conforme a la palabra que escuchaste. Le respondiste al Señor asumiendo la actitud de arrepentirte. Le respondiste al Señor asumiendo la actitud de creer. Le respondiste al Señor asumiendo la actitud de recibir a Cristo. Y luego al recibir a Cristo
entonces le respondes al Señor asumiendo la actitud de consagrarte a Él, de vivir para Él, de vivir para su gloria, para su honra, para adorarle, para alabarle, etc. En los discípulos de aquel entonces notamos que ellos fueron ministrados por Jesús, pero a su vez estos discípulos fueron capaces de devolverle toda la gloria que Dios pudo darle a través de Jesucristo. ¿Qué otra cosa has recibido tú de Dios a través de Cristo? A ver, analiza. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa has recibido? ¿Qué otros beneficios, aparte del perdón, de la vida eterna? ¿Qué otros beneficios has recibido? Algunos recibieron una profesión. No todos los que desearon entrar a una universidad lo lograron. Pero algunos lo lograron. No todos los que terminaron en la universidad tuvieron éxito en el desarrollo de su profesión, pero algunos lo lograron. Algunos papá y mamá no tenían dinero para que estudiaran. Sin embargo, se graduaron del doctor fulano, la doctora sutana. Fueron beneficiados con una beca. No solo recibimos beneficios de tipo espirituales, también recibimos beneficios de tipo materiales. Tenga en cuenta esto. La Escritura nos dice que nada podemos recibir de nosotros si primero no nos es dado de arriba. Todo lo que tú logras es porque Dios dispuso entregártelo, dártelo por gracia. Tú pusiste una parte esfuerzo, tú pusiste una parte ánimo, tú pusiste una parte valor, decisión y muchas otras cosas. Pero recuerda que si Dios no está en esos asuntos, de nada valdría los esfuerzos de nosotros. Todo lo que tú logras es porque allí está la mano del Señor. Bendito sea Dios. ¿Y por qué lo hace Él? Para que respondamos al propósito para el cual fuimos creados y salvados. Darle gloria a su nombre. Entonces, los discípulos, ellos fueron capaces de darle la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo puede una persona darle gloria a Dios? Eso lo vemos a través del ejemplo de vida de Cristo y también de los discípulos. Nadie puede darle gloria a Dios si no está en Cristo. El principio para darle gloria a Dios es estar en Cristo. Ya tú sabes que darle gloria a Dios no es un decir. Cuando el predicador te dice, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Y tú respondes, gloria a Dios. Eso no es dar gloria a Dios, esa es una expresión. Es una simple expresión, es una muletilla que utilizan muchos predicadores. Le damos gloria a Dios cuando nosotros respondemos al propósito para el cual Dios nos creó. Tú estás en esta vida aún porque el propósito de Dios contigo no se ha terminado. El propósito de Dios contigo tiene que ver con darle gloria a Él. Y es algo que Dios anhela. La Biblia nos habla que Jesús en una ocasión tuvo hambre. Y luego sus discípulos vinieron y le dijeron, Señor, aquí hay de comer. Y luego Él les dijo, una comida tengo que comer, y es que haga la voluntad de mi Padre.
el hambre de Cristo es el hambre de Dios, del Padre. Hambre para que su creación humana, su iglesia, le den gloria a Él. Dios espera que nosotros le demos gloria a Él. Dios se alimenta de nosotros cuando le damos gloria. Ese es el pan de Dios. Que de lo que tú has recibido de Él, así mismo como Cristo, le devuelvas. En otra ocasión el Señor, estando en la cruz, dijo: tengo sed. La sed de Dios es que la gente crea en Cristo, le reciba. La sed de Dios es saciar al hombre con su perdón, con su salvación. Jesús dijo: para que mi gozo esté plenamente en ellos. La sed de Dios es que tú y yo vivamos gozoso en esta vida, tengamos paz, que caminemos sobre las aguas de los problemas como caminó Jesús, como caminó Pedro sobre las aguas. Que en vez de hundirnos, que en vez de estar por los problemas anegados, nosotros estemos sobre los problemas. Que en lugar de arrebatarte del Señor las pruebas, las dificultades, los problemas, las necesidades, las calumnias, el odio, el resentimiento y muchas otras cosas, tú te mantengas con la mirada puesta en Él, mirándolo a Él, escuchándolo a Él, creyéndole a Él, avanzando con Él. Alabado sea Dios. Ese es el hambre y la sed de Dios. Que tú seas un instrumento de su gloria, así como lo fueron los discípulos de aquel entonces. No todos fueron apóstoles. Apóstoles eran 12 y uno de ellos se perdió. Pero todos los que eran discípulos, dice la palabra, que testificaban de Cristo. Todos los que fueron discípulos en aquel entonces, aunque no todos fueron pastores, aunque no todos fueron maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos predicaban a Jesucristo y todos testificaban de Cristo. El hambre de Dios es que tú vivas para eso, alabado, para lo que Dios te trajo a este mundo, para la salvación que has recibido. Entonces, ¿cómo glorificaron los discípulos a Cristo? Número 1, de acuerdo a lo que hemos leído, ellos escucharon la palabra de Jesús y guardaron la palabra de Jesús. De esa manera, al escuchar y obedecer la palabra, le dieron gloria a Dios. ¿De qué manera entonces tú le puedes dar gloria a Dios? Obedeciendo su palabra, pero tú no puedes obedecer la palabra si no la escuchas. Para obedecer la palabra de Dios, primero tienes que escuchar a Dios. Y para escuchar a Dios tú tienes que ser un estudioso de la Biblia. Es algo más que meramente leer. ¿Cuántos de los que están aquí han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? A ver quiénes levantan la mano. Uno solo nada más. 2, 3 personas. De Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos años tiene usted de ser creyente? ¿Cuántas veces lee la Biblia en el día, en la semana, en el mes? Entonces tú no puedes darle gloria a Dios si tú no escuchas la palabra.
Escuchar la palabra es alimentarte a través de la lectura personalizada de la palabra. Muchas personas vienen a la iglesia y cuando vienen a la iglesia es que escuchan la palabra en la semana. Si ese día que vienen a la iglesia, que son regularmente los domingos, no están en el culto, en esa semana no escuchan la palabra. Estos hombres estaban atentos a la palabra. Estos hombres, estas mujeres, por doquier seguían a Jesús. Estas personas, cuando Jesús llegaba a donde ellos habitaban, corrían para escuchar la palabra del Señor. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Entonces, los discípulos glorificaron a Dios obedeciendo la palabra del Señor. Los discípulos glorificaron a Dios reconociendo que Jesucristo era el enviado de Dios y por tanto creyeron en Él. Creyeron que Jesús es el Mesías, es decir, la persona que Dios enviaba para redimir al ser humano de la condenación del infierno. La persona que Dios enviaba para ofrecerse como sacrificio en lugar del pecador. La persona que Dios enviara para que tomara el juicio, la condenación, para que viviera el infierno en lugar del pecador. Ellos creyeron. Igualmente, Dios espera que tú y yo le creamos a Él. Creer en Dios es un asunto de intelectualidad, pero creerle a Dios es otra cosa diferente. Es un asunto de fe. Tú puedes creer lo que dice la Biblia, que Dios existe. Eso lo cree todo el mundo. Eso no se llama fe. Eso se llama conocimiento. Y un asentamiento intelectual, sí, Dios existe, la Biblia lo dice. Pero otra cosa es que tú creas que a Jonás se lo tragó un gran pez y luego lo vomitó 3 días después. Una cosa es que tú creas que Dios es todopoderoso, que tengas conocimiento de eso. Otra cosa es que tú creas que Dios, si estás pasando por un valle de sombra de muerte, Él te va a levantar de allí. Él te va a sacar de allí. Que aunque papá y mamá te dejaren, Él te va a recoger. Que aunque pases por el fuego, las muchas aguas no te van a anegar. Aunque pases por el horno de fuego, Él va a estar allí guardándote, cuidándote. Alabado sea Dios. Él quiere que tú creas todo lo que Él dice en su palabra. En ti hay fe para creer lo que Dios nos dice o para creerle a Dios. Porque cuando tú recibiste a Cristo, lo recibiste porque Él te dio fe. Y esa fe en ti debe crecer, debe desarrollar. Al grado de el tamaño equivalente al de un grano de mostaza, es decir, como una cabecita de un alfiler. Si nuestra fe siquiera alcanza ese grado sobrenatural, entonces podríamos tener una fe suficiente para decirle incluso a una montaña: trasládate de aquí y colócate en el centro del mar. Entonces, cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios lo que Él dice en su palabra,
Cuando estás pasando por el momento imposible para el ser humano. Cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte. Cuando te encuentras agotado, fatigado. Cuando te encuentras desanimado. Y viene a memoria la palabra que leíste. Entonces tú le das gloria a Dios. Cuando en lugar de creerle a las circunstancias que estás viviendo, comienzas a creerle lo que Dios te está diciendo. Bendito es el Señor, bendito es nuestro Dios. Entonces le da gloria a Dios y Dios se agrada, Dios se contenta. Dios, bueno, Él no necesita contentarse porque Él es gozo. Él no necesita de nuestro gozo, de nuestra alegría. Pero de hecho se satisface cuando nosotros le respondemos a Él a la medida que Él nos ha dado de Él. Los discípulos, ellos guardaron la unidad. Eso quiere decir que en la iglesia no había jerarquías. Unidad quiere decir acuerdo. No había jerarquías como hoy en día hay. Que hay personas que han puesto en el pedestal más alto al profeta. Los pastores están en el último escalón de la escalera. Los evangelistas no aparecen en el escalón. Los apóstoles de igual importancia que los profetas. El que profetiza es más importante que cualquier otra persona dentro de la iglesia. Eso es en la jerarquía que ha establecido el ser humano. Y eso ha ayudado a que la unidad se rompa. Entonces, dentro de una iglesia hay un pastor principal. No quiere decir que es superior, sino quiere decir que es administrativamente la guía, la dirección, el administrador. Pero también hay dentro de la iglesia otras personas que asumen el rol que no le corresponde. Eso se llama división. La única manera de nosotros poder estar unidos es estar sometido a la ley de Dios, que es la palabra. En una empresa usted ve unidad. Por ejemplo, usted va a un hospital y nosotros consideramos que los médicos son personas de gran estima y por su profesión, porque salvan vidas, por así decir, la gente los tiene en un lugar de pedestal alto. Sin embargo, a una enfermera no lo ven lo mismo que un médico. Lo ven como al pastor de una iglesia en el último escalón. Sin embargo, usted va a un hospital y puede ser el erudito en medicina, el que esté allí en ese momento como médico. Ese médico, por muy grande que sea, por muy famoso que sea, está sometido al tipo de disciplina, de organización, de gobierno de esa entidad. Y entonces ahí está la enfermera, jefe de esa sección. Y entonces el cirujano, el neurocirujano y el otro especialista tienen que someterse no a la enfermera, sino a las reglas a las que están sometidos todos. Las reglas a las que nosotros tenemos que someternos es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Es el propósito de Dios. No podemos estar de acuerdo en muchas otras cosas,
pero sí podemos estar de acuerdo en las cosas del Señor. Amén. Sí podemos estar de acuerdo teniendo un solo propósito. El propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para servirle. El propósito de Dios para crecer. El propósito de Dios para bienestar en todos los aspectos de nuestra vida. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Dentro de la iglesia es así como un hospital. Hay enfermeras, hay médicos, hay pacientes, hay camilleros. Y todos tenemos que estar sometidos a las reglas de nuestro Dios y a la cabeza que se llama Jesucristo. Amén. Unidad. Entonces, cuando usted es una persona que se somete a la palabra, cuando usted es una persona que se somete a la enseñanza que se predica, la sana doctrina que se predica, usted le está dando gloria a Dios. ¿Sí está claro eso? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Alguien dijo por ahí aleluya, ese es un ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Un ejemplo de unidad. Ah, la familia. Y se viene a la iglesia con la misma visión, con la misma mentalidad y con la misma indisciplina. Por eso Jesús rogó mucho por la unidad, porque Él sabía que lo único que trae bendición y vida eterna a un hogar, a una iglesia, es cuando todos están unánimes, juntos, cuando todos estamos de acuerdo, cuando hacemos las cosas en común acuerdo, cuando estamos allí en el común acuerdo. Eso lo dice el Salmo. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos y en armonía, porque podemos estar juntos, pero cada quien por su lado. La hormiga, ahí hay unidad. Hay unidad. No puede haber unidad si no hay sometimiento a la autoridad. Y la autoridad es Cristo. Y la autoridad se ejerce a través de las autoridades delegadas. Las autoridades delegadas tienen la función de dar a conocer las leyes para que la gente camine por medio de esas leyes. Si no se obedecen las leyes, entonces no hay unidad. No hay unidad. Cuando todos apoyamos un mismo proyecto, hay unidad, pero para poder apoyar el mismo proyecto tiene que haber acuerdo. Nunca habrá unidad si no hay acuerdo. Si no hay qué. Y no hay acuerdo cuando una persona no cede. Cuando una persona siempre antepone lo suyo por encima del bienestar o de lo que procura la unidad. Por eso es que usted ve que hay muchos problemas que no tienen solución. No es porque no haya solución, sino es porque uno de los dos no cede. Y cuando no se cede, no hay otra cosa sino ruptura,
divorcio, enemistad, pleitos, contiendas. ¿Y qué trae eso? Destrucción. 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 Entonces, los discípulos perseveraban en la unidad y de esa manera le daban gloria al Padre. Ellos estaban separados del pecado y del mundo. De esa manera le estaban dando gloria al Padre. Usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y dice la palabra que debemos de tener una lucha constante contra nuestros enemigos espirituales, Satanás y las huestes de maldad, pero también contra el mundo y las cosas que están en el mundo. Y si usted mira hoy en día, se va a dar cuenta que hasta en la forma de vestir, muchos cristianos no se diferencian de los mundanos. Muchos cristianos se visten al estilo propuesto por los gays. Muchos cristianos se visten hoy con la ropa que diseñan para las prostitutas. Bueno, no utilicemos el término prostituta porque ya eso hoy, eso al parecer es agresión, discriminación. Las compañeras sexuales, trabajadoras sexuales. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, usted ve hoy en las modas, algunas tienen un parche aquí roto. Y usted ve cristianos que tienen al descubierto las partes que dice la Biblia que debemos mantener cubiertas. Entonces a veces ve usted a una pastora famosa en el púlpito y de pronto la ve en hilo dental desfilando en los lados de la playa. ¿Cómo llama la Biblia eso? Mundo. Y eso es lo que no se quiere que se predique hoy, porque el mundo se metió en la iglesia, porque muchos cristianos están contaminados del mundo. Se metió en la iglesia. No estoy en contra de que usted vaya con hilo dental a la playa, por así decir, o que se ponga de moda, como se usa el término, el pantalón con un hueco en sus partes íntimas. Yo sencillamente estoy indicando que la palabra de Dios dice que el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, que dice, ¿no es de qué? No es de Dios. El que ama el mundo y las cosas que están en el mundo, dice, se constituyen ¿qué? Enemigo de Dios. Cuando habla separado del mundo, quiere decir que tu manera de vida tiene que estar en armonía con lo que tú dices ser en Cristo. Ahora, eso no quiere decir que tengas que ir a la playa vestido como una monja. La palabra de Dios dice que debes, en ese caso, para evitar polémica, vístase delante de Dios de manera honrosa. Si tú crees que delante de Dios eres bien vista o bien visto poniéndote, porque he visto también cristianos con el hilo dental.
Pues entonces, si eso le agrada a Dios, ¿por qué no llegamos a la iglesia todos con hilo dental? Porque le agrada a Dios. Una vez le dijo un creyente a un pastor, tenía problemas de cigarrillo. Y el pastor le decía, hermano, por favor, ese es un vicio, déjalo, te hace daño. Pastor, la Biblia dice que todo me es lícito. Sí, claro, la Biblia te dice que todo es lícito. Entonces, si todo es lícito, yo puedo fumar, claro, pero la Biblia te dice que no todo conviene. Pero es que, pastor, a mí me conviene fumar. ¿Por qué te conviene fumar? Porque siento placer al fumar. ¿Usted no toma café? Sí, claro, yo tomo café. ¿Y cómo siente usted cuando toma café? Me siento bien. Bueno, lo mismo me siento yo con el cigarrillo. Entonces el pastor dice, Señor, ¿cómo ayudo a este hermano que tiene esa fortaleza en la mente, esa manera de pensar que ya es una fortaleza en él? ¿Cómo hago para ayudarlo? Entonces en una ocasión estaba caminando y vio una caca seca de perro. Y el Señor le dijo, toma la caca. Tomó la caca y entonces ves y preséntesela al hermano. Le dijo, hermano, el Señor me ha dicho que te presente esto. Pastor, ¿usted qué está haciendo? Esto es caca, porquería. Usted que me ha visto cara de mí, ¿de qué? De inmundo. Y yo, bueno, mi hermano, el Señor me dijo que te la presentara. Y luego escuchó la voz, aquel cristiano del Señor que le decía, como todo te es lícito, cómete la caca. No, porque eso no me conviene. Entonces, así mismo, tampoco te conviene que tú fumes. Amar al mundo no conviene. Lo que conviene es ser imitador de Cristo. Nosotros tenemos que ser santos, hasta, amados hermanos, en la manera en cómo nos conducimos. Porque el hombre, la mujer de Dios se conduce es por su manera de ser. Tú muestras santidad es a través de tu comportamiento. Es a través de tu comportamiento, de tu manera de ser, es que tú muestras los cambios que Dios ha hecho en tu vida. El hombre, la mujer de Dios se identifica no por lo que hace, sino por lo que la persona es. Y tú y yo somos lo que interiormente hay en nosotros. Y eso que hay dentro de ti es lo que tú expresas exteriormente. Y Dios no mira lo externo, Dios mira en lo interno. Ese es lo que Dios mira. A Dios le interesa lo que hay dentro de ti. Pero la gente ve lo que hay dentro de ti a través de los frutos que tú muestras. ¿Por qué hoy en día el evangelio es una religión más como las otras religiones? Porque la mayoría de los evangélicos estamos modernizados, vivimos conforme a muchas cosas del mundo. Los discípulos estaban separados del pecado y del mundo. Y lo otro es que ellos evangelizaban. Entonces, los discípulos amaban a Cristo. Estaban sometidos a la autoridad del Señor. Le seguían, eran hacedores de su palabra. Se consagraron a Cristo, le servían a Cristo. Predicaban su palabra, resucitaban muertos, sanaban enfermos, echaban fuera demonios. Y de esa manera es que Dios espera que tú y yo también le demos gloria a Él. Tú y yo hemos de darle gloria a Dios. Porque hemos recibido de Él a través de Cristo. Una vez más te pregunto, ¿qué has recibido tú de Cristo? Perdón. Y como tú has recibido perdón, por eso el Señor te dice, perdona a los que
me ofenden. ¿No lo dice así la Escritura? Y cuando estés orando también pide por los que te han ofendido. Perdona a los que me han ofendido. ¿Y qué también dice el Señor? Si traes tu ofenda a tu altar y te acuerdas que alguien tiene resentimiento contra ti, ¿qué dice? Ve y ponte de acuerdo primero con esa persona y luego trae tu ofrenda a tu altar. Eso es lo que le interesa a Dios, que le demos gloria. A Dios no le interesa la religión, a Dios le interesa, amados hermanos, la conversión. A Dios le interesa la entrega, a Dios le interesa que nos rindamos, a Dios le interesa la consagración de nosotros. Entonces, tú y yo debemos darle gloria a Dios porque hemos recibido de Dios. Tú no tienes excusa, yo no tengo excusa. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, yo no le comunico el evangelio a fulano de tal porque soy un burro, soy una burra. Perdona esa expresión. Quiero decir con eso que hay muchos cristianos que dicen que no le testifican a la gente en su casa, no le testifican a los conocidos, a los familiares, porque no son pastores. Y los discípulos de aquel entonces no todos eran apóstoles, no todos fueron pastores, pero todos testificaban de Cristo y todos evangelizaban, aún hasta los niños. Así lo muestra el libro de los Hechos, hasta los niños. Entonces no tenemos excusa. Si tú recibiste la palabra del Señor, tú tienes la base para también hablarles a otros de Cristo. Si por ti oraron, tú también tienes la base para estar orando por otro. En esta semana, ¿por qué, hermano, vas a orar tú? ¿A quién te correspondió orar? Por el que está a tu lado. Por eso tienes que orar. Los martes tienes que orar. ¿Por qué tienes que venir los martes a orar? Porque es beneficio para ti, es beneficio para tu hogar y es beneficio para esta iglesia. ¿Y para qué te colocó Dios en esta iglesia? ¿Solamente para venir los domingos y escuchar? Dios no hace nada por casualidad. Dios no hace nada, hermano, por capricho. Él no te trajo a ti porque le gustó ponerte aquí. Si tú miras, esta es una de las iglesias que en apariencia no tiene ningún atractivo. Es como Cristo dijo que era sin atractivo la palabra. Físicamente no era una persona hermosa, no era una persona atractiva. Pues lo dice la palabra, sin atractivo, para que no le deseemos. La gente no le siguió a él porque era una persona atractiva. Porque una de las cosas que nosotros vemos que hoy siguen es al que tiene el cuerpo atlético, al que tiene 60, 90, 60. Pero si es el pastor, es un tanque. A ese no le prestan atención porque es un tanque. Por eso es que tú ves que hay muchos predicadores que se esfuerzan en ponerse cabello. Yo estoy pensando eso. A ver si así logro persuadir a algunos con la apariencia. Porque nosotros nos fijamos en la apariencia. Eso hizo el profeta Samuel en la apariencia. Se fijó en la apariencia cuando fue a escoger el sucesor del rey Saúl. Pero Dios se fija en lo que hay en el corazón. De pronto ese hombre regordote que está ahí, de pronto esa hermanita que parece su cuerpo una escobita de esa de palito. El corazón que tiene es hermoso para Dios. El corazón que tiene es conforme al de Dios. Amén. Y esa es la persona preciosa ante el Señor. Bendito es nuestro Dios. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos, hermano, que procurar dar de gracias lo que por gracia hemos recibido.
Procura que la gente, si tú estás siendo usado por el Señor a través de algún don, que no pongan la mirada en ti. Porque si ponen la mirada en ti, es porque le estás robando la gloria a Dios. Procura que la gente mire que no eres tú, que no es el pastor, que no son los ministros, sino es el Dios del que predicamos, del que predican los pastores, del que predican los ministros. De Él es la gloria, para Él es la gloria, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Por eso la palabra dice, dale gloria a Dios, da gloria a Dios. Alabarle pueblos todos, batir las manos ante Él. Cielo, tierra y mar, dale gloria a Dios, porque la gloria es de Él, y todo lo que tú has recibido a través de Cristo y todo lo que tú has logrado, lo has recibido porque Dios te ha bendecido, y con eso tú tienes que darle la gloria a Dios. Aleluya. Muchas personas dicen, yo le voy a dar la gloria a Dios, y Dios necesita esa casa aún para bendecir la misma familia, y se la niegan. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Dios no pone su gloria en una persona que la va a despilfarrar, porque Dios no desparrama, Él recoge. Entonces, hemos de darle gloria a Dios aún hasta en lo que pedimos, en lo que hacemos. Entonces, cuando tú ores por algo para ti, debes de decirle, Padre, haz esto o lo otro por mí, a fin de que también yo te dé tu gloria. Por ejemplo, si estás buscando unción, poder, autoridad, pon poder, autoridad en mí, para que por ella yo pueda testificar de ti ante otros, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios te da, responde al propósito para su gloria. Sáname, Señor, si estás necesitando sanidad, para que a través de la salud te pueda glorificar en mi cuerpo. Dame, Señor, prosperidad en mi oficio, para que por medio de este oficio yo pueda glorificarte al poner dinero al servicio de tu obra. Entonces, fíjese la diferencia que hay en decir gloria a Dios y en hacerlo con la vida. Totalmente diferente. ¿Para qué fuiste creado tú? Te hago la pregunta. ¿Cuál es el propósito al que responde tu vida? Cristo vino a este mundo para la gloria de Dios. Cristo dio lo que recibió de Dios a los suyos para que ellos dieran gloria a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito al que responde tu vida? Darle gloria a Dios, no hay otro. ¿En qué le estás dando gloria a Dios? Comienza a hacer una reflexión. ¿Y en qué has dejado de darle gloria a Dios? Si tú eres una persona que lees la Biblia, no vas a tener necesidad que otro te diga en qué debes darle gloria a Dios y en qué no le estás dando gloria a Dios. Si eres una persona que no lees la palabra, que no tienes una relación de comunión con Dios, entonces debes empezar
Porque la vida cristiana no consiste en perder el tiempo viniendo a la iglesia. Quien viene a la iglesia y no vive para la gloria de Dios está perdiendo su tiempo. Ven a la iglesia con los motivos correctos para ministrarle a Dios como pueblo, adoración, para ser instruido por la palabra, para poner al servicio de los demás los dones que Dios te ha dado. Uno de esos dones es la intercesión. Para animar a otros, para comunicar el mensaje, la palabra del Señor, para que Dios te use para bendecir a tu casa. Una vez en una campaña, no recuerdo el nombre del evangelista, era una persona ya mayor de Canadá, pero tremendamente usado. Fue la primera vez que yo pude ver una campaña en donde se levantaban paralíticos, los sordos oían, los mudos hablaban, los ciegos veían. Todo el que llegaba ahí salía sanado. La segunda vez fue con el ya fallecido evangelista Gille Ávila. Y en esa ocasión subió un hombre borracho para que el predicador orara por él y el Señor lo sanara de un tumor. Y entonces su respuesta parece como que un chiste arreglado a la pregunta que le hizo el predicador. Si Dios te sana, ¿qué vas a hacer con esa sanidad? Supongo que el pensamiento del predicador era que pudiera darle gloria a Dios testificando a otros y que a través de eso él pudiera convertirse. Y aquel borracho, ante el silencio de toda esa multitud de personas que estaban allí en la Plaza de Toros en ese entonces, se quedó pensando un rato y luego le dijo al traductor: voy a hacer una fiesta y a seguir bebiendo ron como nunca antes. El predicador, con lágrimas en los ojos, le dijo: lo siento, yo no puedo orar por ti, porque Dios no comparte su gloria con gente que no le va a dar gloria a Él. Y así mismo como subió, bajó. Es posible que hay cosas por las cuales tú has invertido años orando y no las has recibido, porque es posible que el motivo por el cual estás pidiendo no es para la gloria de Dios. Recuerda, tú y yo fuimos creados y salvados para la gloria de Dios. Y todo responde a ese propósito. Tu vida y todo lo que tú hagas debe responder para la gloria del Señor. Todo lo que tú tienes, lo que has logrado, tú debes de utilizarlo también para la gloria del Señor, porque Dios honra a los que le honran. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra.